Hace unos días estuve escribiendo algo que quiero leer, pero pues espero que sea algo interesante para todos. Es algo sobre filosofía. Es un libro que se llama Metafísica e Identidad. Y sobre esto puedo decir rápido que cuando empecé la carrera, en el primer semestre más o menos, me invitaron a mí a dar una conferencia y así le puse yo Metafísica e Identidad. Y no es que sea exactamente la misma conferencia, porque eso ya hace mucho tiempo. Yo creo que se perdió esa conferencia, pero es interesante el título y espero que les parezca bueno. Voy a leer esto. Dice, hay en el universo pistas que tienen el propósito de alentarnos a un fin supremo por el cual estamos en la vida. O sea, tenemos que descubrir esas pistas como personas, como individuos que vivimos. Estas pistas están vivas y nosotros podemos y debemos estar conscientes de ellas. Sin embargo, son tantas y tan diversas en muchos ambientes y espacios, de tal modo que eh, constituyen un aglomerado de, sí, de datos, pero que van llevando hacia una sola misión de investigación. En la realidad práctica, todo filósofo está eh, enfocado y está fascinado en su labor de detective de todas estas pistas, por la cual va armando un rompecabezas el filósofo y va uniendo las piezas de toda esta eh, gran, inmensa realidad. Y somos pequeños universos todos nosotros, al cabo muy pequeños cada uno. Y por ello también tenemos una frustración, porque el misterio del ser pronto se nos convierte en una tragedia del ser. Eh, pero bueno, también nos acostumbramos a entender que es un misterio demasiado grande. Dice, a nosotros el ser nos puede hasta ser indiferente también, a muchos. Eh, pero siempre llega el momento en que tenemos urgencia de atrapar de alguna manera esta identidad, esta realidad, esta verdad. La filosofía como una especie de investigación de ciencia del ser, busca y encuentra algo, pero su caminar es eterno. Así es. Y es bueno decirlo. La historia como los grandes acontecimientos del hombre puede ser efecto de eso que el ser deja ver de sí mismo. Entonces, es como si el ser se estuviera escondiendo y no nos permite conocerlo en una realidad, o sea, en un efecto, una visión perfecta, ¿no? Pero lo podemos conocer un poco. Hay una especie de juego, pues el ser permanece oculto, o al menos da a entender que no podemos capturar su esencia, pues se escabulle, se pierde y se puede decir, juega con nosotros el ser. Pero sí podemos decir algo en medio de todo esto. O sea, tal vez el ser no quiere jugar con nosotros, sino que él tiene un propósito. El ser está y resplandece y envía su mensaje. Además habita en su templo y tiene un repertorio infinito de verdades que al menos nos pueden confundir, cuando menos. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Ante tal hecho tan majestuoso y fundamental, conviene tener reverencia, o al menos una actitud de curiosidad también. Pues acaso no tiene otra finalidad tal disposición de las cosas. Así, todos aún los más indiferentes e insensatos, somos aprendices y novatos, pues las lecciones de la existencia suelen ser muchas, tantas que no hay forma de organizarlas
de contarlas. Son infinidad de formas de pensar. Aquí aparece una cosa que se llama el afán sistemático. Ese es un subtítulo. Y vamos a ver de qué trata. Muchos han sido los casos en que viviendo el orden, el cosmos, o viendo el orden y el cosmos, eh, se ha pretendido lograr abarcar todo con una explicación integrante y omnipresente. O sea, el hombre quiere hacer eso. Pero eh, todos estos esfuerzos han tenido algo en común. Han sido forzados y en su momento son ridículos. Hasta se puede decir que es un sinsentido común o un principio elemental de este oficio de la filosofía. Y tenemos que reconocer que eso es imposible. O sea, no podemos lograr el, el afán, el lograr el sistema ese que integre toda la verdad. Es imposible encontrar los principios que lo rigen todo y convertirlos en leyes. Pero en el fondo creemos que así es, o sea, que sí hay una realidad, o sea, un conjunto de leyes que reinan, que gobiernan todo, pero los filósofos no las pueden coordinar, no las pueden convertir en ideas. La metafísica, por lo tanto, es un misterio. Esto sí hay que verlo. Pero nuestra mente pretende desentrañarlo a ese misterio y quitarle su misterio. Pero el misterio permanece, no cambia y se convierte en la esencia misma de la vida. El misterio es la vida. Aquí lo que tiene más sentido es comprender cómo se puede dar la buena revelación o la buena relación entre los misterios y el quehacer humano. El hombre eh, tendría en la investigación su mayor error. El hombre tendría perdón, no en la investigación, sino en la irreverencia su mayor error. Pero bueno, no sabemos qué hay detrás del ser. Pero mientras tanto, muchos caminan en la ignorancia y festejan su irresponsabilidad y su inconsciencia. Pero bueno, es la libertad humana. ¿Por qué? Porque sentimos y creemos y también nos liberamos de muchos prejuicios o de lo que creemos que son prejuicios y tenemos esa prerrogativa, ese derecho incluso quizás de hacer las cosas de esa manera. También se entiende que debido a esta constante del misterio, que al mismo tiempo es una especie de inconsistencia intelectual. Si existe un misterio, no podemos descifrarlo y por lo tanto se puede decir, una situación incómoda intelectualmente en el hombre. Y a ver, dice así, los pueblos pueden sucumbir al llamado de la anarquía. O sea, aquí estamos hablando de que esta situación de misterio se convierte en una anarquía porque no hay un orden, ni tampoco hay una coherencia que lo rija todo, porque ya ven, se acuerdan cuando se dice que el hombre no tiene sustancia porque no se puede descubrir en el hombre, no se puede entender en el hombre una esencia, pues termina el hombre como haciendo una especie de introducción o un llamado a la anarquía, porque como no hay verdad, pues reina la inconsistencia. Pero bueno, esta es una de los caminos que se han tomado. Dice, no que el misterio sea inconsistencia, porque el misterio no es inconsistencia, sino que ante tal escenario no se desarrolla la paciencia indispensable para para no volverse loco ante la ausencia de las respuestas, que en la filosofía se puede decir que tenemos una ausencia de las respuestas. Se puede esto pensar. La filosofía manifiesta esta situación de tensión.
¿Acaso hay en el misterio del ser una influencia, un llamado, una orden específica que hay que seguir? O sea, si esto es posible, claro. O la verdad es que no hay nada, solo vacío en el misterio. No tiene una personalidad, ni menos una intencionalidad. Y aquí es donde nosotros decidimos qué pasa en el misterio, pues nosotros tenemos que darle el rostro a ese misterio. Bueno, ante la pregunta de si hay o no hay detrás del misterio una intencionalidad, una personalidad, parece que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, pero porque nos conviene una cosa o la otra. Dice, ante tal pregunta y tal situación existe la libertad. Los que opinan, los que solo respiran, y los que alucinan, y los que sienten esto o lo otro. Todo este desorden bordado por la indulgencia irreverente, mentalidad humana, eh, hace algo, eh, crea o reproduce un disturbio. Bueno, aquí estamos hablando que hay una parte que habla de no respetar, de entrar en el disturbio y de dejar que la mente pues se pierda en su imaginación. El misterio no debe ser interpretado de esa manera. Aquí estamos ya dando una postura, pues el universo es un orden y sin duda no somos llamados a reproducir ningún tipo de anarquía. Pero entonces, ¿por dónde aparece tal incertidumbre? Tanta incertidumbre, porque sí hay una incertidumbre en la vida práctica de las personas, en la sociedad en general. ¿De dónde tanta ira, violencia, tanta locura e insolencia? Pues viene del misterio que no se puede revelar. Es bueno saber que se trata de un misterio y que en lo que se refiere a nuestra capacidad de comprenderlo, pues queda claro que no es lo que se ha logrado. La filosofía no ha podido. Dice, por lo tanto, no se trata de un asunto o problema intelectual. Si la filosofía no lo puede resolver, no es porque no lo quiera resolver, es porque no puede. Está chistoso. No se trata pues de un negocio que se pueda cerrar, pero sí de algo que abre una y otra ventana hacia dimensiones nuevas. Y esas dimensiones nuevas son invitaciones y es lo que hay que investigar. Lo primero que vamos a hacer en esta postura es un análisis de las filosofías y lo que es su postura ante el misterio. Vamos a ver qué tanto las filosofías han podido, vamos a decir, estructurar, volver más comprensible el misterio. De cualquier modo, el misterio es algo tan amplio y tan poderoso que nos otorga cierta luz para ver que todas las filosofías sucumben ante él de forma clara. Bueno, esto ya lo estamos afirmando. Por ejemplo, en el caso de Marx, empezamos con el caso de Marx para empezar a ver qué propone la filosofía para el misterio. Las razones de que lo hagamos con sus propuestas debe ser algo que hable con mucha claridad de lo que él hizo, eh, porque tuvo una grandeza Marx, que vamos a ver aquí rápidamente. Vamos a mencionar brevemente algunas cosas que distinguen a Marx. Primero, su crítica de la filosofía, diciendo que la filosofía está durmiendo en un sueño dogmático. Esto está interesante. Segundo, otra cosa que dice Marx, su gesto de referirse a la religión como una forma de manifestación de un empoderamiento sobre los explotados. También es otra característica. Tercero, sus ideas generales sobre el orden social y la economía con su respectivo llamado a la rebelión. Aparece otra característica. Al detenernos a observar la tarea que realiza Marx, podemos ver el hecho, eh, vemos lo espectacular del movimiento que él produce, interesante que pudiera generar una propuesta filosófica que terminó dando lugar a lo que él quería, que era una revolución en la historia, en la sociedad. Entonces, al detenernos a observar la tarea que realiza Marx, podemos ver el hecho de que hay un movimiento interesante que hace una propuesta filosófica que pues produce, ya dijimos, una revolución. Claro que ante la palabra revolución tenemos que tener sumo cuidado, ya que la podemos
eh, lo que podemos concluir casi sin lugar a dudas es que el misterio del ser produce por sí mismo muchas revoluciones. O sea, el misterio produce revoluciones. Pero claro, estamos hablando de una especie de, como lo decía, ahorita me tengo que acordar del filósofo griego que hablaba del apeiron, se me borró ahorita, pero el apeiron era algo que no tenía forma, que estaba detrás de todo y que pues se convirtió en la creación, en lo que está hecho. Entonces, vamos a comentar también un poco sobre cada punto, sin llegar a aburrir. O sea, vamos a hablar así rápido. El hecho de que la filosofía duerme, por ejemplo, lo que Marx propone, que hay un sueño dogmático, es una verdad de amplio espectro. Es decir, es algo cierto, pero primero tenemos que aclarar por qué. En sus palabras, en sus intenciones, lo que Marx parece pretender es hacer de la filosofía el arma de la revolución. Y como buscaba desmitificar su revolución, perdió poder para pretender el apropiarse de los bienes materiales o, lo, o los medios de producción. Pero esto, en otras palabras, es quitarle al misterio la energía propia de su ser, algo metafísicamente imposible. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando critica Marx a la religión, ¿verdad? Y que dice que la religión controlaba al mundo, pues hizo algo, vamos a decir, quizás un poco, bueno, no sabía, hizo algo que no podía controlar, porque lo que quería Marx era cambiarle el nombre, el título a los bienes del mundo, y se va contra algo espiritual, porque decía que lo espiritual se manipulaba para que el título de los bienes del mundo se conservara. Pero sucede algo, ¿verdad? Aquí que se está queriendo enfocar. O sea, dice que su interés era en los bienes y elimina lo espiritual. Y aquí hay un error, pero tendríamos que valorarlo y entenderlo. Dice, la propia idea de minimizar a la religión es un error fundamental. Su enojo y su encono hacia la religión es una niñería, por no decir una falta tonta, un equívoco y un falso problema que no sirve, que no sé si vale la pena detenerse a explicar. Pero bueno, yo creo que parece que sí, está interesante. O sea, porque es como igual cuando Bertrand Russell dice que el espíritu es un invento. Imagínense, o sea, es como ponerse a las patadas contra Sansón y a cosas así. O sea, contra una cosa superior. O sea, pero ¿por qué? Eso tendríamos que discernirlo. No tiene ningún caso ponerse a inmiscuirse en cosas que no estás entendiendo. Y así pasa. O sea, si tú quieres arreglar lo material destruyendo lo inmaterial, estás acabado. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que tiene bueno, ahí está la discusión, porque algunos creen que no hay alma, lo cual es algo raro, porque el alma es una verdad. Ahorita ya no podemos seguir porque este video se hizo un poco largo, pero espero que puedan ver la segunda parte. Gracias.